Resolvamos ejercicios un poco más de esto de esta propiedad coligativa que es el descenso del punto de congelación. Haremos algunos, uno o dos ejercicios más creo que tengo preparado. A ver, veamos. Aquí tengo el siguiente ejercicio. Esto es para propiedades coligativas con esta propiedad que es el descenso del punto de congelación o del punto crioscópico o del punto de fusión, cualquiera de ellos. A ver, veamos, dice, se disuelven 5 gramos de una mezcla de naftaleno y antraceno en 300 gramos de benceno y la disolución congela, dice, a 4,85, ¿no? Entonces, ¿qué nos piden allá? Calcular la composición porcentual de la mezcla. Ah, ya, de esta mezcla, naftaleno y antraceno. Porque dice que se tiene una mezcla de naftaleno y antraceno, y esa mezcla es de 5 gramos que se disuelven en el solvente, que en este caso va a ser el benceno. El solvente va a ser 300 gramos de benceno. Entonces quiere hallar cuánto tengo de estos 5 gramos, cuánto es naftaleno y cuánto es antraceno. Para eso me dan del solvente, del benceno, que va a ser el solvente, el punto de congelación del solvente puro. Bueno, aquí falta colocar el sub-cero, que este es el punto de congelación del solvente puro, ¿ya? ¿Me permite o no me permite? A ver, insertar. Veamos si lo podemos corregir eso, porque ahí tiene que decir que es del solvente puro. Ah, sí, soy. Pero esta es la temperatura del solvente puro, no es de la mezcla, porque de la mezcla ya me dicen más antes cuánto es. Me dicen que el punto de congelación de la mezcla es esta, 4,85 grados centígrados. Esa temperatura congela toda esa mezcla que se ha hecho naftaleno, antraceno y benceno. Esa solución congela 4,85. Pero del benceno, que es el punto de congelación del solvente puro, es 5,48 grados centígrados. Y su constante molar del descenso del punto de congelación del benceno es 5,12 grados centígrados kilogramo mol. No, ya les dije también que esto les puedo dar como Kelvin, ¿no? No hay problema. Si les digo Kelvin kilogramo mol o les digo grado centígrado kilogramo mol. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Ya que me piden determinar la masa, primeramente le haremos cuántos moles tengo de la mezcla, o sea, cuántos moles tengo, porque ya sé cuántos gramos, tengo 5 gramos de la mezcla, pero ¿cuántos moles? Eso voy a calcular con la masa, con la concentración molar, porque no olviden que la concentración molar es moles del soluto sobre kilogramo de solvente. Entonces, voy a asumir que esta es una solución diluida, porque es 5 gramos en 300 gramos, o sea, es mucho, ¿no? Si lo hiciéramos en porcentaje, es menos del 1%, casi cercano al 1%. Entonces, lo vamos a considerar como una solución diluida. Por eso voy a utilizar esta formulita, ¿ya? Una solución diluida, para no estar utilizando logaritmos. Entonces, el descenso de esta propiedad coligativa, el descenso del punto de congelación es el punto de congelación del solvente puro menos el punto de congelación de la mezcla o de la solución. Listo, ¿no? Ese es el descenso. Esto es lo que está descendiendo. Esto sería igual a la constante molar del solvente, del punto de congelación, por la concentración molar. ¿Qué es la concentración molar? Vuelvo a decir, son moles del soluto sobre kilogramo de solvente. Esto es lo que no sé, quiero hallar los moles del soluto. Como no sé cuántos son los moles del soluto, pero sí sé cuánto es la masa del solvente. Es 300 gramos, entonces eso equivale a 0,3 kilogramos. Entonces ya tengo la masa del solvente. Incógnita, moles del soluto, que es antraceno y naftaleno. Despejamos de esta ecuacióncita y vamos a obtener que esa mezcla de antraceno y naftaleno es de 0,0369 moles. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues formar un sistema de ecuaciones con masa, porque lo que quiero hallar es calcule la composición porcentual en masa, quiero hallar, ¿no? La composición porcentual en masa. Entonces, quiero hallar las masas. Entonces, me voy a armar dos ecuaciones. La primera ecuación sé que la masa del naftaleno más la masa del antraceno es 5 gramos, de acuerdo a esto. No olviden que se disuelve 5 gramos de esta mezcla, naftaleno y antraceno. Entonces, la masa del naftaleno más la masa del antraceno, 5 gramos. Primera ecuación. Segunda ecuación, los moles del naftaleno más los moles del antraceno es 0,369 moles. Esto es en cuanto a número de moles.
Pero como no quiero moles, sino quiero masa, hay que recordar que el peso molecular se calcula dividiendo moles entre masa. De ahí despejo moles, porque lo que tengo son moles, es 0,369 moles. Entonces los moles serán igual a la masa entre el peso molecular, si hacemos el despeje. Entonces, lo que voy a tener va a ser masa del naftaleno entre su peso molecular, que es 128 gramos mol, más la masa del antraceno entre su peso molecular, que es 178 gramos mol. Y esta sumatoria de moles de naftaleno y antraceno es 0,369 moles. Entonces, fíjense, he armado un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Esto ya es matemática, ¿listo, chicos? De ahí despejen y hállenme cuánto es la masa del naftaleno y cuánto es la masa del antraceno en la mezcla. De acuerdo a lo que yo he resuelto este sistema de ecuaciones, me indica que tengo 4, esta sería la masa del naftaleno. La masa del naftaleno va a ser 4,01 gramos. Y que la masa del antraceno va a ser 0,98 gramos. Entonces ya tengo las masas del naftaleno y tengo las masas del antraceno. ¿Cómo calcularíamos la composición porcentual? Pues dividiendo masa del compuesto entre la masa total. O sea, si quiero hallar el porcentaje de naftaleno en la mezcla, tendré que dividir 4,01 entre 5. Y del antraceno, 0,98 entre 5 y multiplicar por 100 y tendremos la composición porcentual en masa. Eso les dejo a ustedes como tarea, porque esto era lo único complicado. Ya, cuánto de la mezcla de los 5 gramos es naftaleno y cuánto es antraceno. Una vez ya delucidado cuánto es naftaleno y cuánto es antraceno, ya es simple, ¿no? Ya podemos calcular de manera simple la composición porcentual en masa de naftaleno y de antraceno. Eso los dejo tarea a ustedes, chicos. ¿Listo? Así de fácil. Bueno, era un poquito complicado, pero no hay mucho donde perderse. Esta formulita es clave para hacer soluciones diluidas. A ver, si hay otro más. Hay otro más. A ver, aquí. Este sigue siendo propiedad coligativa con el descenso del punto de congelación. Dice, el glicerol tiene como punto crioscópico este, ¿no? Este es el punto crioscópico del glicerol. O sea, este es el punto de congelación del solvente puro. En este caso, el glicerol va a ser el solvente puro. El glicerol, que va a ser el solvente, congela a 17,8. Y su calor de fusión del glicerol es de 47,95 calorías gramo. Pregunta, ¿cuántos mililitros de etanol se deben agregar a 250 gramos de glicerina, que es lo mismo que glicerol, no olviden, nomenclatura, para que esta mezcla congele a 15,2 grados centígrados, ¿no? Me dan la densidad de etanol, que es 0,789. Entonces, ¿quieres saber cuántos mililitros de etanol debo de agregar a 250 gramos de glicerina para que esa mezcla pueda congelar ya no a 17,8, sino pueda congelar a 15,2? No olviden que va a descender. Entonces, como quiero hallar esto con el descenso, pues necesito la constante del descenso de congelación o de fusión del glicerol o de la glicerina. Entonces, vamos a esta formulita que les he dado, ¿no? Con esto se calcula para el solvente. Con esto calculamos la constante molar del descenso del punto de congelación. Ya que el calor de fusión me están dando en calorías gramo, eso siempre tienen que tener cuidado, por ahí les doy en joule o en calorías o en BTUs, etcétera. La constante R debe de estar en mismas unidades para que se simplifiquen, por eso la constante R he utilizado en calorías, que es 1,987 calorías Kelvin mol. Esta es la constante R de los, en calorías, la constante R de los gases en calorías. El punto de congelación del solvente puro, si era 17,8, le sumo 273, será 290,8 Kelvin, elevamos al cuadrado. Ahora, ¿por qué no he colocado por el peso molecular? Pues el peso molecular lo único que me sirve es para hacer el factor de conversión. Normalmente los calores de fusión o los calores de vaporización normalmente les dan en calorías mol o les dan en joule mol. Si es que les dan en calorías mol o les dan en joule mol, necesitamos como factor de conversión el peso molecular. Sí, hemos hecho ya un ejercicio con el peso molecular. Y era seguramente porque el calor que me daban estaba en joule mol o estaba en caloría mol. Y esos moles, ¿cómo se convierten a gramos? Pues con el peso molecular. Pero si el calor de fusión o el calor de vaporización, dependiendo de cuál me piden, está en gramos, calorías gramos, no es necesario porque ya está en gramos. Por eso es que este peso molecular
no lo he colocado. Esa es la razón, esa es la explicación. ¿Listo? Entonces aquí colocamos 47,95 calorías gramos. Ahora, esta caloría con esta caloría se va a simplificar, ¿no? Se van a eliminar esta caloría con esta caloría, simplificados. Este que era Kelvin cuadrado, con este Kelvin se va a simplificar uno y me va a quedar un Kelvin. Y me va a quedar, por lo tanto, Kelvin gramos mol me va a quedar, Kelvin gramos mol. Pero para que sea kilogramo, estos gramitos lo voy a elevar a kilogramos. Entonces, un kilogramo equivale a 1000 gramos. Y entonces me va a quedar recién en Kelvin kilogramo mol. Que en este caso, para la glicerina o el glicerol es de 3,5 Kelvin kilogramo mol. ¿Ya? Esto no olviden, pueden colocar también grados centígrados. 3,5 grados centígrado kilogramo mol. Listo, ya tengo la constante molar del descenso del punto de congelación. Entonces, ahora podemos calcular los moles, porque necesito la materia. ¿Cuánto de materia necesito de etanol para que congele? Entonces, el descenso puedo calcular, la constante ya lo he calculado, entonces la concentración va a ser la incógnita. Esto voy a despejar, que va a ser igual al descenso sobre la constante. ¿Cuánto ha descendido? Ya. Bueno, ¿cuánto ha descendido? El punto de congelación del solvente puro, que es este, menos el punto de congelación de la mezcla, que es este. Entonces, esto es lo que ha descendido. Esa es la cantidad que ha descendido. Vuelvo a decir, vuelvo a repetir otra y una vez más. Las de este en grados centígrados es lo mismo que Kelvin. Entonces pueden colocar aquí Kelvin o grados centígrados. Dividimos entre la constante, que era 3,5 Kelvin kilogramo mol. Entonces fíjense aquí, Kelvin con Kelvin se va a simplificar. Por extremos y medios mol va a subir y va a quedar, por lo tanto, mol kilogramo. Entonces, la concentración que tengo de esta mezcla, que debería, para que haga ese descenso de congelación, la mezcla debería de ser 0,74 mol kilogramo. Esa va a ser la concentración. Y ahora solamente hago por factores de conversión. No olviden que tenía 250 gramos de glicerina, que es el solvente. 250 gramos de glicerina, que es el solvente. Y eso no olviden que es mol de soluto por kilogramo de solvente. Entonces, por cada 1000 gramos de solvente o de glicerina, necesito 0,74 moles de alcohol. ¿Sí? De acuerdo a esto. Y estos moles de alcohol, con su peso molecular, un mol de alcohol o de etanol pesa 46 gramos, y la densidad del etanol me dice que es 0,789, o sea, 0,789 gramos equivale a un mililitro. Operando esto en la calculadora, pues voy a obtener que necesito, por lo tanto, 10,8 mililitros de etanol. ¿Sí? Entonces, si yo mezclo a esos 250 gramos de glicerina, 10,8 mililitros de etanol, pues la solución va a congelar a 15,2, ya no va a congelar a 17,8. ¿Listo? Entonces, para eso me sirve esto de esta propiedad coligativa. Creo que es lo último que tengo, tampoco es que necesitamos más. Sí, esto ya es otra propiedad coligativa. Eso sería en cuanto a esta propiedad coligativa, que es el descenso del punto de congelación. Ahora volvamos a teoría, entonces. Volvamos a teoría. Ya. Aquí estábamos en teoría, ¿no? Hemos visto ya, que es el descenso del punto de congelación. Hemos hecho un ejercicio, hemos hecho 3 ejercicios de este subtítulo. Más complicados, no sé si hay, pero hay que hacer el mismo análisis nada más. A veces nos piden moles, a veces nos piden el peso molecular de la sustancia, etcétera, etcétera. Hay que ir analizando esas variables. Ahora veamos la última propiedad coligativa que se conoce, que es presión osmótica. Entonces, fíjense, aquí tengo lo que es presión osmótica. Primero, definamos ósmosis. Ustedes ya saben qué es ósmosis, ¿no? Es el paso del solvente que se tiene una mezcla de una solución más concentrada separada de él por una membrana semipermeable. Entonces, pasa de la solución más concentrada a la solución más diluida, ¿no? Por ejemplo, aquí si tuviera en este gráfico, si tengo la disolución A más B y aquí tengo A puro,
Entonces, esto está más concentrado y esto está más diluido. Entonces, el solvente va a pasar de aquí hacia acá, o de aquí hacia aquí, va a empezar a pasar, perdón, del más concentrado al más diluido. Está más concentrado, entonces va a pasar al más diluido. Y entonces, a medida que vaya pasando el solvente por esta membrana semipermeable, esto que por presiones hidrostáticas eran la misma, entonces va a empezar a elevar una cierta alturita en este tubo capilar. Y entonces esta alturita es lo que conocemos como presión osmótica. Con esta alturita puedo calcular la presión hidrostática, ¿no? No olviden que la presión es igual a la altura por la densidad por la gravedad. Y eso llamamos presión osmótica. Entonces, ¿qué es la presión osmótica? Pues es la presión que se debe aplicar a la solución para detener el paso del solvente. Si no se ejerce esa presión, pues este va a pasar hasta que llegue aquí. ¿Y qué lo va a detener? La presión atmosférica más esta presión que está ejerciendo, porque si no, seguiría pasando. Si aquí no hubiera ninguna presión, que sea esta presión hidrostática y la presión atmosférica, si no hubiera esa presión, este solvente seguiría pasando indefinidamente. Entonces, cuando llegue aquí, ahí se va a detener. Y ya no va a pasar más el solvente de este que estaba más concentrado a este que estaba más diluido. Entonces, a eso se llama presión osmótica. ¿Listo? Esta presión que se debe de ejercer. Vuelvo a decir, si no, esto seguiría pasando hasta que se igualen las concentraciones. Pero se va a detener en el momento que esta alturita que va a ejercer una presión hidrostática más la presión atmosférica detenga ese paso. Ahora, ¿qué ocurre con la ósmosis inversa? Pues hay que aplicar más presión. O sea, si yo coloco aquí un émbolo, que si coloco un émbolo, y empiezo a ejercer mayor presión, este va a empezar a descender y el solvente va a ir en el sentido contrario. Eso se llama ósmosis inversa. Entonces, el solvente va a venir por acá y en realidad esto se va a ir elevando la presión, porque aquí voy a ejercer mucha presión. A eso le llamamos osmosis inversa, que se utiliza actualmente para purificar aguas salinas, ¿no? Solamente que no saca agua tan pura. A ver, veamos las fórmulas matemáticas que nos presentan. Esta es la fórmula que se ha deducido, ¿ya? Esta es la formulita de Van Hoff. La fórmula de Van Hoff me dice que la presión osmótica por el volumen molar es igual al negativo de la constante D por la temperatura por el logaritmo neperiano de la fracción molar del solvente. ¿Ya? Bueno, aquí dice para soluciones concentradas. En realidad, no quiero decir que es exclusivo para ellos. Sirve también para diluidos. O sea, esta es la fórmula maestra en realidad. Esta es la fórmula que me sirve para hacer los cálculos para presión osmótica a cualquier concentración, esté diluido o esté concentrado. ¿Ya? Pero se puede hacer simplificaciones y se hace con este logaritmo neperiano, hay que calcular fracciones molares del soluto y de esa fracción molar del soluto lo convertimos en concentración, etcétera. Y se ha visto, esta es la fórmula reducida, que se parece a los gases. ¿Ya? De acuerdo a los gases, esto lo puedo colocar pavos de atón, ¿no? Presión osmótica por volumen sería igual a moles por RT. Pero este volumen que estaba aquí multiplicando, si lo mando a dividir, voy a tener concentración. Entonces, la presión osmótica va a ser igual a la concentración por la constante D por la temperatura. Si aquí va a ser moles litro, en realidad debería ser molar. ¿Por qué he colocado molar? Porque a bajas concentraciones, esto es una propiedad muy interesante, a bajas concentraciones, la concentración molar es igual a la concentración molar a bajas concentraciones. En cambio, cuando la solución empieza a concentrarse más, ya son distintos. La concentración molar no es lo mismo que la concentración molar, no es lo mismo, va cambiando drásticamente. Entonces, esto ya pueden colocar como molar o simplemente le colocan como concentración. ¿Listo? Ahora, de esto se puede calcular por osmometría, junto con el descenso del punto de congelación y la presión osmótica, se puede determinar masas molares. Pero este es más preciso, la presión osmótica, para moléculas muy grandes, para macromoléculas, proteínas, polímeros, etcétera. Se utiliza bastante la presión osmótica para determinar cuánto es la masa molar. Pero no se hace en una medida, ¿ya? Porque de aquí puedo calcular la masa molar cuánto es, sino se hace con varias mediciones. Y la formulita es esta, ¿ya? Esta es la formulita que se utiliza para calcular los pesos moleculares con distintas mediciones. Me dice que el peso molecular de esta macromolécula
de este polímero será igual a la constante de por la temperatura entre esta razón, la presión osmótica sobre la concentración cuando la concentración tiende a cero. Es que esto hay que hacerlo de manera ideal. Lo mismo que hacíamos en gases, no sé si se acuerdan de gases, cómo calculábamos la masa molar de los gases con distintas mediciones, casi con esto, solamente que aquí hemos colocado densidad sobre presión, cuando la presión tiende a cero. ¿Por qué? Porque en los gases reales tienden a la idealidad cuando la presión tiende a cero. En cambio, en las soluciones no, por eso aquí no se coloca cuando la presión tiende a cero, por eso está en el denominador y no en el numerador. Si no, se debe de hacer la concentración que estaba aquí arriba, tengo que bajar aquí abajo para que divida. Lo que se tiene que hacer, por lo tanto, es en soluciones, las soluciones reales, cuando tienden a la idealidad, cuando están diluidas, o sea, cuando la concentración tiende a cero. He ahí la explicación. Por eso es que se hace de esta manera los cálculos. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Por regresión lineal. En el eje X debo de colocar las concentraciones, en el eje X, y en el eje Y la división de presión osmótica sobre concentración. Luego hago regresión lineal y luego determino cuando la concentración tiende a cero, o sea, la ordenada, en el origen a la ordenada, será la relación de presión osmótica sobre concentración, y con eso puedo calcular el peso molecular de una macromolécula o un polímero de manera experimental. Vamos a hacer algunos ejercicios, ahorita se van a dar de cuenta cómo se hace. Ya. ¿Qué más nos dice? Existen, dice, varios modelos matemáticos mucho más complejos. Bueno, hay que ver. A veces cuando va pasando el solvente, muchas veces se ensucia porque va a depender del tamaño del poro para que deje pasar. A veces de este lado, como está tan concentrado, puede pegarse a algunos poros el soluto, dependiendo de su tamaño. Entonces eso le llaman ensuciamiento de la membrana. Por eso es que esta membrana no se utiliza por siempre, hay que ir cambiando la membrana paulatinamente a medida que se va ensuciando. Y hay fórmulas matemáticas que explican de qué tamaño es el poro. Entonces, se puede hacer con mayor precisión. Esta formulita se puede ir modificando si coloco más variables, por ejemplo, el ensuciamiento, el tamaño de el tamaño de los solutos, etcétera. Entonces, esta formulita se puede ir modificando y se puede teniendo fórmulas mucho más precisas para calcular la presión osmótica. La ósmosis dice, explica cómo cambia la estructura de una membrana con el entorno. Si una célula, bueno, esto es en cuanto a células, eso han debido ver en anatomía, ¿no ve? Si una célula se encuentra en un medio isotónico, o sea que las presiones osmóticas dentro de la célula y fuera de la célula es la misma, en otras palabras, que tengan la misma concentración de solutos, pues no sufre ningún cambio estructural en la membrana. Por ejemplo, en cuanto al cloruro de sodio, el 0,9% es isotónico, porque a esa concentración se tiene dentro de la célula, 0,9%. Si afuera está el 0,9%, pues la célula no se va a dañar. Por eso los sueros fisiológicos se preparan al 0,9% de cloruro de sodio para no dañar la estructura de las células, de los eritrocitos, etc. Si se encuentra en un medio diluido, o sea, hipotónico, donde la concentración es más diluida afuera que adentro, entonces la célula se hincha. ¿Por qué? Porque no olviden que la ósmosis es el paso del solvente del de menor a mayor concentración. Entonces va a empezar a ingresar agua del entorno, y entonces esa agua que va a empezar a ingresar a la célula, pues la célula se va a empezar a hinchar hasta que se igualen las presiones. Y si está muy diluido, se va a hinchar tanto que la membrana ya no va a ser capaz de resistir ese hinchamiento y se puede romper, generando la hemólisis, ¿no? Entonces, si ustedes colocan glóbulos rojos en agua, eso directamente lo va a hemolizar, ¿no? Hay estudios de hasta cuánto puede resistir la membrana de los glóbulos rojos. Se va haciendo una serie de tubos. En uno se coloca 0,8%, 0,7%, 0,6% de cloruro de sodio y se ve hasta dónde se daña para ver cuán frágil es el glóbulo rojo del paciente. Pero si le colocamos en agua, eso directamente sí o sí se va a hinchar tanto que al final va a reventar. Ahora, si se encuentra en un medio concentrado, pues obviamente de la célula va a salir agua. Entonces, la célula va a empezar a encogerse. A eso se llama crenocitosis. A veces puede llegar a encogerse tanto que la célula ya no va a ser ya no va a poder mover los solutos que tiene dentro de la célula. La movilidad de las macromoléculas que contiene la célula ya no va a poder movilizarse porque está ya muy concentrado, y al final la célula
muere por falta de inactividad, ¿no? La ósmosis también es muy útil en esto de la diálisis, que ocurre, por ejemplo, en los organismos en el riñón, que se utiliza para eliminar impurezas de soluciones de macromoléculas para su respectiva purificación. La diálisis también es un fenómeno de ósmosis, solamente que el tamaño del poro debe ser un poco más grande, porque aquí solo deja pasar el solvente. Pero para la diálisis debe ser un poquito más grande el poro, de tal manera que deje pasar solutos pequeños, pero no solutos grandes. Ejemplo, puede dejar ya pasar fosfatos, puede dejar pasar bicarbonatos, puede dejar pasar sodios, etcétera, algunos iones, pero no puede dejar pasar macromoléculas, albúminas, proteínas, no puede dejar pasar. Entonces, el tamaño ya es un poco más grande para que ocurra el fenómeno de la diálisis, y entonces se va eliminando de esa manera los desechos en el riñón, ¿no? Entonces es un apartado esto de la diálisis también, que es muy interesante analizar. Supongo que lo han analizado ustedes en anatomía. A ver, veamos algunos ejercicios de esto de presión osmótica. Tampoco hay mucho donde perderse. Sumamente simple. A ver, veamos este ejercicio. Dice, ¿cuál es el punto de congelación de una solución acuosa de glicerol que contiene una presión osmótica de 1215.6 kilopascales a 5 grados centígrados? Ya en este caso vamos a relacionar dos propiedades coligativas. Uno, que es la presión osmótica, y otro, que es el descenso del punto de congelación. Si se fijan en estas soluciones que son diluidas, porque estas son fórmulas para soluciones diluidas, lo que tienen en común, obviamente, es la concentración molar. Aquí tengo concentración molar. Aquí también tengo concentración molar. Entonces, igual esas concentraciones molares y voy a tener esta igualdad, ¿no? Si la concentración es la misma, pues para ambas propiedades coligativas va a ser la misma. Entonces, la presión osmótica sobre RT será igual al descenso del punto de congelación sobre KF. Ya está. ¿Qué era la pregunta? ¿Cuál es el punto de congelación? Yo sé que como es solución acuosa, es agua el solvente. El solvente puro, agua, ¿a qué temperatura congela? A 0 grados centígrados. Lo que no sé es de la mezcla, por eso aquí está como incógnita. Todo esto es el descenso del punto de congelación, esto. Este KF va a ir a multiplicar arriba. ¿Cuánto es el KF del agua? Eso también ya lo hemos determinado en un ejercicio anterior. La constante del agua del punto de congelación es de 1,86 Kelvin kilogramo mol. ¿Sí? Este es para el KF del agua. Por la presión osmótica, ¿cuánto es la presión osmótica? Pues aquí me dicen que es 1215,6 kilopascales. Ya tengo. Entre la constante R, pues hay que usar en kilopascales para que se simplifiquen, que es 8,314 kilopascal litro Kelvin mol. La temperatura que quiero hallar es a 5 grados centígrados, entonces 278 Kelvin. Entonces, fíjense, se va a simplificar Kelvin con Kelvin, kilopascal con kilopascal, Kelvin con Kelvin. ¿Qué más se va a simplificar? Mol con mol, mol con mol. Y me va a quedar kilogramo litro. Ya. Este kilogramo litro se va a simplificar porque el medio es agua, es una solución acuosa. Como el medio es agua y la densidad del agua es 1, pues 1 kilogramo equivale a 1 litro. Por eso se van a simplificar. Si fuera otro tipo de solvente, no sé, etanol, benceno, tiene que darnos la densidad para que se pueda simplificar estos kilogramos con estos litros, si no, no se van a simplificar. ¿Listo? En este caso, este kilogramo con este litro se está simplificando porque el medio es acuoso y la densidad del agua es 1. Entonces, solo voy a obtener en grados centígrados. Despejo de aquí temperatura de congelación, pues esta solución agua glicerol va a congelar a menos 0,98 grados centígrados, casi menos 1 grado centígrado. En otras palabras, en Kelvin sería 272,02 Kelvin. ¿No? Ese sería el punto de congelación de esta solución que tiene esta presión osmótica. Eso significa que puedo hacer correlaciones, ¿ya? No sé si en la práctica he colocado algún ejercicio que correlacione, por ejemplo, el descenso de la presión de vapor con la elevación del punto de ebullición. Entonces se puede hacer, se puede mezclar estas propiedades coligativas, no son distintas una de otra. Una solución obviamente va a tener presión osmótica, va a tener descenso de punto de congelación, va a tener descenso de la presión de vapor, etcétera, va a tener las 4 propiedades coligativas y se puede hacer un análisis conjunto. ¿Está? A ver, veamos qué tenemos resuelto en cuanto a esto. ¿Dónde estamos?
Aquí estamos. Ya. Esto es otro ejercicio de presión osmótica. Aquí tengo otro ejercicio de presión osmótica. A ver, chicos, voy a preguntarles. ¿Se logra ver en pantalla completa la presentación? Sí, doctor. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver si logramos mostrar con este puntero. Ya, aquí está mi puntero. A ver, vamos a ver. Dice, los siguientes datos se describen los resultados de un estudio sobre la presión osmótica. Sí. Doctor, se pierde la pantalla cuando usa el puntero. Entonces volveremos más. Sí, no sé por qué no me deja. Algo estoy haciendo mal. Voy a averiguar posteriormente a ver cómo puedo hacer para que presente la pantalla. Ya. Bueno. No sé por qué no me deja. Ya, volveremos a lo que hacíamos normalmente. Los siguientes datos, dice, describen los resultados de un estudio sobre la presión osmótica de la hemoglobina. Ya vamos a analizar la hemoglobina a 0 grados centígrados. Me pide determine la masa molar de la hemoglobina en kilodalton y el segundo coeficiente virial. Ya. Entonces, experimentalmente se han manejado los datos de concentración y presión osmótica. La concentración han usado en gramos litro y la presión osmótica en milímetros de mercurio, ¿no? Entonces aquí se han hecho distintas mediciones, ¿no? Se han hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mediciones, ¿ya? Porque a medida que voy aumentando la concentración, obviamente va a ir aumentando también la presión osmótica. Entonces aquí tengo una variación de presión osmótica. ¿Cómo calculamos el peso molecular? No puedo calcular aquí un peso molecular y aquí otro peso molecular y aquí otro peso molecular, aquí otro, y luego sacar un promedio. Es lo que en un examen he visto que hicieron de esa manera, ¿no? Cuando les pedí que determinen este ejercicio, pues me determinaron con este dato, con este primer dato, el peso molecular. Con este segundo dato, otro peso molecular. Con este otro dato, otro peso molecular, ¿no? Y así hicieron varios pesos moleculares y luego le hicieron un promedio y ese fue el peso molecular. Pues les ha salido mal. No se hace así, sino se hace con esta formita que les he mostrado. El peso molecular es igual a RT sobre la concentración, sobre la presión osmótica, sobre la concentración, cuando la concentración tiende a cero. Entonces, lo que les decía en teoría, en el eje X debo de colocar concentración, ¿ya? Y en el eje Y, la división de la presión osmótica sobre la concentración. Entonces hay que armarse otra tablita. La concentración lo voy a dejar como está. Estos datos de concentración lo vuelvo a copiar, los mismos valorcitos, 80, 100, 200, etcétera, los mismos datos. Pero para el eje Y, necesito que se divida presión osmótica sobre concentración. O sea, debo dividir esta presión osmótica sobre esta concentración. 1,9 sobre 6,8. Y voy a obtener 0,2794. ¿En qué unidades? Pues en lo que estoy dividiendo. Como estoy dividiendo es presión osmótica sobre concentración, me va a quedar milímetros de mercurio, litros gramo. Serán esas las unidades de esta división en el eje Y. Entonces, traten de aquí colocar unos 4 decimales, o perdón, 4 cifras significativas, no decimales, 4 cifras significativas para que el resultado no les varíe, porque a veces por flojera suelen colocar aquí 0,28, aquí 0,28, aquí van a colocar 0,30, 0,31, 0,35, 0,40, 0,55 y les va a salir distinto el peso molecular. Traten de no eliminar muchos datos. Utilicen siempre 4 cifras significativas. Eso no se va a desviar mucho del resultado. Va a entrar en el margen del 1%. Entonces, estos datos debo de colocar en la calculadora en el eje X, estos datos que tengo, que es concentración, y en el eje Y, lo que he dividido presión osmótica sobre concentración. Eso voy a colocar en el eje Y. Introducimos los datos en la calculadora por regresión lineal y voy a obtener que la ordenada al origen es 0,2551. Esa va a ser la ordenada al origen. La pendiente va a ser 1,46 por 10 a la menos 3.
Y la constante R, no olviden que hay que elevar al cuadrado para que podamos ver cuán preciso es, y vamos a obtener que es, en este caso, 0,9878, eso es casi cercano a 1, entonces podemos asumir que hay una correlación directa, que entre los dos datos, que es concentración y la división de presión osmótica sobre concentración, la relación es directamente proporcional, casi lineal. Entonces podemos continuar. Ahora, cuando la concentración tiende a cero, este datito en esta fórmula hay que reemplazar cuando la concentración tiende a cero. Eso significa que cuando la concentración tiende a cero, en el eje de coordenadas cuando se hace, es la ordenada al origen, o sea, este valorcito, este A, 0,2551, es esta condicionante, la relación de presión osmótica sobre la concentración, cuando la concentración tiende a cero, porque en el eje X hay que hacer que tienda a cero, y eso se va a obtener la ordenada al origen en el eje Y este es, no olviden que es el eje Y. Entonces, la ordenada al origen que he obtenido por regresión lineal, que es 0,2551, será el denominador de esta ecuación. Por eso es que cuando es reemplazada en la fórmula peso molecular será igual a R. Ahora, R, ¿cuál voy a utilizar? Pues lo que tengo aquí, ¿no? Puedo darles kilopascal litro, puedo darles atmósfera litro, puedo darles bares litro, bares centímetro cúbico, etcétera. Lo que les doy aquí como unidades debe ser las mismas para la constante R. Como aquí hemos obtenido que es milímetros de mercurio litro, pues la constante le necesito en esas unidades, que será 62,4 milímetros de mercurio litro Kelvin mol. Temperatura, pues este experimento se ha hecho a 0 grados centígrados, 273 Kelvin. Entre esta regresión lineal cuando la concentración tendía a 0, o sea, 0,2551, ¿qué unidades? Esta, ¿no? Milímetros de mercurio litro gramo. Milímetros de mercurio litro gramo. Entonces, fíjense, ¿qué se va a simplificar? Milímetros de mercurio litro se va a simplificar. Este Kelvin con Kelvin se va a simplificar y gramos va a subir arriba por extremos y medios y voy a obtener que es 66.780 gramos mol. Estos gramos los llevo a kilogramos y esa relación de kilogramo mol es lo que llamamos kilodalton, o sea, es 66,8 kilodalton el peso molecular que se ha determinado de la hemoglobina por ósmosis, ¿sí? Por presión osmótica. Entonces yo sé que, de acuerdo a ese experimento, el peso molecular de la hemoglobina que he analizado es de 66,8 kilodaltons. Ahora, ¿cómo hallamos el segundo coeficiente virial? El segundo coeficiente virial vamos a hallar de la siguiente manera. Esta es la formulita. ¿Ya? Esta es la formulita. Esta formulita les he dado en el ejercicio, en la parte de problemas propuestos. Ahí está la formulita de cómo se calcula el coeficiente virial osmótico, el segundo coeficiente virial osmótico. Esta es una ecuación virial. Lo que teníamos era presión osmótica sobre concentración en el eje Y, y en el eje X teníamos concentración. Entonces, fíjense, es lo mismo, solamente que estamos haciéndole más preciso para hallar este segundo coeficiente. Le he colocado B para no confundir con la pendiente, porque necesitamos los datos otra vez de la regresión lineal, ya necesitamos otra vez los datos de la regresión lineal. Para no confundir este que es el coeficiente virial osmótico, este es el segundo coeficiente virial osmótico, entonces lo he hecho de esa manera para no confundir con la pendiente que hemos hallado con la regresión lineal. Normalmente se coloca B, pero no es pendiente, es coeficiente virial, es el segundo coeficiente virial. ¿Listo? Y sale lo mismo, el mismo análisis. Fíjense, cuando la concentración tiende a cero, si esto vale cero, por ejemplo, si la concentración vale cero, todo esto se va a anular, todo esto se va a anular. Y entonces va a quedar solamente RT sobre la masa molar, de aquí despejo masa molar, que es lo que hemos hecho. RT sobre la división de presión osmótica sobre concentración. Hay una correlación directa entre ambas fórmulas. Entonces, si yo hago la regresión lineal, no olviden que la recta es Y es igual a A más BX. Entonces, significa que para hallar el segundo coeficiente virial, cuando desglose esta ecuación y lo iguale con esta, no olviden que en el eje Y debe de estar la división presión osmótica sobre concentración y en el eje X debe de estar concentración. La ordenada al origen, pues es toda esta relación, RT sobre masa molar. Pero la pendiente va a ser igual a esta. Entonces,
porque hay que multiplicar, no olviden que este dt por peso, entre peso molecular hay que multiplicar por esto para que se elimine el paréntesis. Entonces, la pendiente, que he hecho por regresión lineal, será igual a RT sobre la masa molar por el segundo coeficiente virial. Entonces, ahí despejo el segundo coeficiente virial, que será igual a la pendiente por el peso molecular entre dt. Y luego ya es cuestión de reemplazar nada más, ¿no? Pendiente. Pues pendiente. ¿Cuánto era la pendiente en regresión lineal que hemos hecho? Era 1,46 por 10 a la menos 3. ¿Qué unidades? Pues tiene que ser en unidades de presión sobre concentración al cuadrado, porque una concentración que es en este eje X se va a simplificar. Entonces, para que se simplifique hay que elevar al cuadrado. Por eso es que la pendiente se expresará en milímetros de mercurio, litro cuadrado, gramo cuadrado, que es concentración cuadrada. ¿Ya? No olviden que la concentración hemos hecho gramo litro. Todo depende de esto, porque puedo hacer gramo centímetro cúbico, puedo hacer microgramo microlitro, etcétera, dependiendo en qué esté, pues esto simplemente se va modificando, pero es concentración cuadrada de esta, todo depende de esta. Como aquí es gramo litro, pues es litro cuadrado, gramo cuadrado. Vuelvo a decir, si aquí fuera, no sé, microgramo nanolitro, entonces aquí hay que colocar nanolitro cuadrado y aquí microgramo cuadrado. Eso es lo que hay que hacer. ¿Sí? En este caso, está milímetros de mercurio, litro cuadrado, gramo cuadrado, serán las unidades de pendiente. Presión sobre concentración cuadrada. Por el peso molecular que ya hemos determinado, que era 66.780 gramos mol, sobre la constante de que tiene que ser en esos milímetros de mercurio litro. ¿A qué temperatura? 273. Se va a simplificar todo y me va a quedar concentraciones inversas. Entonces, el segundo coeficiente virial osmótico se mide en concentración inversa. En ese caso he obtenido 5,72 por 10 a la menos 3, y como la concentración era gramos litro, de manera inversa, pues es litro gramo. Y aquí pueden analizar, fíjense, milímetros de mercurio con milímetros de mercurio simplificado. Aquí un gramo con un gramo simplificado. Aquí un litro con un litro simplificado. Mol con mol simplificado, Kelvin con Kelvin. Entonces me va a quedar ¿qué? Litro gramo. O sea, en otras unidades, concentraciones inversas. El segundo coeficiente virial se mide en concentración inversa. Vuelvo a decir, siempre esto es lo que hay que fijarse. Entonces, pues me va a dar en litros gramo el segundo coeficiente virial. Y esto me sirve para hacer cálculos mucho más precisos. Normalmente, para evitar ese cálculo, se evita esto y solo se coloca RT por peso molecular por concentración. Y listo, se acabó el problema. Pero si quieren ser más precisos, hay que calcular el segundo coeficiente virial osmótico. ¿Listo? He colocado también algún ejercicio en la práctica. Muy bien, retornemos a teoría. ¿Dónde estás, teoría? Aquí estás. Entonces, de esa manera se van calculando las distintas propiedades coligativas, ¿ya? Vayan resolviendo, por lo tanto, esta práctica que sería la práctica número 6. ¿Ya? La práctica número 6, aquí están los problemas propuestos, fíjense, ahí están los problemas propuestos. A ver, veamos cuántos problemas les he enviado, cuántos ejercicios. Pues les he enviado 18. Estos 18 ejercicios, resuélvanlo ¿para cuándo? Para el siguiente sábado. ¿Ya? Lo van a resolver. El día miércoles voy a indicar, pero ya vayan resolviendo, chicos. Como ya mañana van a entregar la práctica número 5. La práctica número 6 también ya los voy a pedir inmediatamente. Son 18 ejercicios, chicos. Vayan practicando. Es que si no practican, también se van a olvidar todo lo que estamos avanzando. Ay, ¿por qué no dejas? Está mal algo mi compu, ¿no? Por eso no puedo presentarles ni el PowerPoint en pantalla completa. Algo está mal en mi compu. Ya. Última parte de mezclas simples. Ya habíamos analizado cuando el soluto es no electrolítico, ¿no? Hemos hecho, esto sirve para glucosas, ureas, macromoléculas, etcétera, que no se disocian. Pero las soluciones electrolíticas
se resuelven para cuando el soluto se disocia en un catión y en un anión. Entonces, normalmente vamos a analizar, en este caso, sí o sí, agua. ¿Ya? Esto vamos a analizar sí o sí en medio acuoso, agua como solvente. Porque les daba el ejemplo, si ustedes agarran sal, cloruro de sodio, y lo colocan en aceite, no se va a disociar, ahí va a quedar como partículas enteras, no se disocia. Entonces, pero sí se disocia en agua. Por eso vamos a analizar estos electrolitos como solvente, exclusividad para nosotros que trabajamos con organismos vivos, pues nuestro medio por excelencia es el agua. Entonces, para este capítulo, solo agua. Ahora, ¿qué son los electrolitos? Pues son sustancias que en este medio, en medio acuoso, pueden conducir electricidad, porque la electricidad, perdón, porque el agua no conduce, tiene una cierta impedancia. Entonces, para vencer eso hay que colocar una cierta cantidad de electrolito, gracias a que se disocian en cationes y aniones, ¿no? En iones positivos o iones negativos. ¿Quiénes son específicos para el agua? ¿Quiénes se disocian en agua? Pues los ácidos, los hidróxidos y las sales. Estos tres son por excelencia los que se disocian en medio acuoso, sea cual sea. Sean sales orgánicas, inorgánicas, hidróxidos, sean ácidos orgánicos o inorgánicos, se van a disociar en medio acuoso para formar soluciones electrolíticas. Solamente hay que ver la disociación. Si se disocia totalmente, son fuertes. Si se disocian parcialmente, son débiles. Vamos a analizar en primer lugar si fueran fuertes. ¿Ya? Por excelencia, las sales y los hidróxidos se consideran fuertes en su gran mayoría. Hay muy pocas sales que no se disocian totalmente. Eso vamos a ver con exclusividad más adelante cuando veamos grados de disociación. Por el momento, vamos a analizar solamente para sales inorgánicas y obviamente para hidróxidos inorgánicos y para ácidos inorgánicos también, que se disocian estos al 100%. Los orgánicos son los que nos traen una serie de problemas. Vamos a ver cómo se analiza para su disociación, para su grado de disociación. ¿Listo, chicos? Por el momento analizaremos fuertes, puro fuertes. ¿Cómo se analiza esa disociación iónico? Bueno, en general, un electrolito en medio acuoso se disocia de la siguiente manera. Si este fuera el electrolito, se va a disociar en un ion positivo y se va a disociar en un ion negativo. ¿Listo? ¿Qué es este? Esta simbología vamos a utilizar para la cantidad. ¿Cuántos iones positivos tengo en la disociación? Esto es el coeficiente estequiométrico. Cantidad. ¿Cuántos iones positivos? Y otra vez estequiométricamente, ¿cuántos iones negativos? Me indica en la disociación cuántos iones negativos estoy obteniendo. Esa es la simbología, ¿ya? Normalmente esto, si se dan de cuenta, esta V inclinada, he utilizado para procesos estequiométricos por igualación en reacciones químicas para ver cantidad. Y Z, ahora vamos a utilizar esta nueva simbología, vamos a utilizar, Z para nosotros va a ser la carga. Esta va a ser la carga del ion positivo y esta va a ser la carga del ion negativo. A ver, veamos un ejemplo. Aquí nos dan del cloruro de magnesio. ¿Cómo se disociará el cloruro de magnesio? Primero estructuramos cloruro de magnesio, pues se va a disociar en magnesio y en cloruro. Se va a disociar en un ion magnesio que está cargado más 2 y en dos iones cloro que están cargados menos 1. Esta es la disociación que hay que hacer, ¿ya? Cloruro de magnesio. El nombre mismo me indica cuáles son los iones. Los iones son cloruro y son magnesio. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace la simbología en este caso? Si es para el ion positivo, que en este caso va a ser, en este caso el ion positivo va a ser el magnesio, no olviden que es cantidad estequiométrica. ¿Cuántos iones tengo? Cantidad de iones. ¿Cuántos iones positivos tengo? Pues solamente tengo un ion positivo. La Z, no olviden que es la carga. ¿Cuánto es la carga del ion positivo? La carga es más 2, porque el magnesio es el ion positivo. Para el ion negativo, ¿cuántos iones tengo? Esto no olviden que es cantidad estequiométrica. Pues de acuerdo a esto, tengo 2. Tengo 2 iones cloro. ¿Y cuánto es la carga negativa del ion cloro? Pues el cloro se carga menos 1. De esa manera se hace el análisis del coeficiente estequiométrico del ion positivo y la carga del ion positivo. Lo mismo para el ion negativo,
se hace el mismo análisis. Esta simbología, no olviden, esto es cantidad del ion positivo y esto es cantidad del ion negativo en la disociación. Esto es carga del ion positivo y esto es carga del ion negativo en la respectiva disociación. Ahora, en cualquier disociación se cumple esta regla. Cuando multiplico la cantidad del ion positivo por la carga del ion positivo, eléctricamente para que sea neutro eléctricamente, debe de ser igual a la cantidad de los iones negativos por la carga del ion negativo. Entonces, fíjense, si yo multiplico 1 por 2, pues es lo mismo que multiplicar 2 por 1, ¿no? No olviden que 1 por 2 es 2 y que 2 por 1 es 2. Obviamente hay que tomar en términos de valores absolutos, no con sus signos. En términos de valor absoluto, tengo que quedar 2 por 1 y aquí va a quedar 1 por 2. Y se cumple esta regla para electrolitos eléctricamente neutros cuando están antes de disociarse. Debe de cumplirse esta reglita. Entonces, eso se puede ir analizando para distintas sales. Con esto vamos a terminar. A ver, haremos, creo que he preparado alguno para estas disociaciones iónicas. Veamos para algunos compuestitos. Con eso terminamos, chicos. Con eso lo vamos a acabar. ¿Dónde estás? Aquí estás. Aquí está. A ver, analizamos para el ferrocianuro cuproso. ¿Cómo serían sus cargas, la cantidad de iones? Vamos a analizar primeramente cantidad de iones y carga. Ferrocianuro cuproso. Primero estructuramos el ferrocianuro cuproso. Chicos, nomenclatura. Tienen que repasar nomenclatura, ¿ya? Ahora, ¿en qué se divide? El nombre me indica en qué se divide. Se divide en ferrocianuro y en cobre. ¿Ya? En cuproso, en cobre con la menor valencia. En estos dos. Es que a veces, una vez les di este ejercicio para que hagan, y lo han dividido en cianuro, en hierro y en cobre. No se disocia en 3. ¿Ya? Si no es, porque este es un complejo. No olviden que el ferrocianuro es un complejo estable, ¿no? Donde vive también en química inorgánica. Nomenclatura, estos son para compuestos complejos. Es una sola entidad, no son dos entidades. Entonces, cuando se hace la disociación iónica, hay que dividir en el catión y en el anión, pues con el nombre, ferrocianuro, que está ferricianuro, perdón, ferricianuro, y aquí está el cobre. Si es cuproso, pues es cobre más 1, ¿no? De acuerdo a las valencias, cobre tiene más 1. ¿Cuántos? Eso es de acuerdo a la fórmula. Fíjense, de acuerdo a la fórmula me dice que son 3. Son 3 iones de cobre que se van a disociar. Y el ferrocianuro, que es una única entidad, su valencia va a ser menos 3, porque es ferricianuro, va a ser menos 3. ¿Y cuántos? Pues 1, solamente vaya a tener una entidad. Entonces, cuando haga para el ion positivo, ¿cuántos iones positivos? 3. ¿Cuánto es la carga del ion positivo? Más 1. ¿Cuántos iones negativos? 1. ¿Y cuánto es la carga del ion negativo? Menos 3. Entonces, fíjense, se va a cumplir la reglita otra vez, esta reglita para que sean cargas en igualdad. 3 por 1 es lo mismo que 1 por 3, por lógica. ¿Listo? A ver, un hito más haremos para el sulfato de aluminio. Igual hacemos, ¿no? Estructuramos sulfato de aluminio. Otra vez el nombre me dice en qué se va a disociar. Se va a disociar en sulfato y se va a disociar en aluminio. Entonces, el aluminio que va a ser el ion positivo, más 3, ¿cuántos? 2, de acuerdo a la fórmula 2. El sulfato, de acuerdo a la fórmula 3. ¿Cuánta es la carga del sulfato? Menos 2. Entonces, volvemos aquí. ¿Cuántos iones positivos tengo? 2. Tengo 2 iones positivos. ¿Cuánto es la carga del ion positivo? Más 3. ¿Cuántos iones negativos? 3. ¿Cuánto es la carga del ion negativo? Menos 2. Entonces, cuando multiplique 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. Para que se cumpla esta reglita. Pues, así de simple, mis queridos jóvenes. Creo que con eso terminamos. Solo me quedaría preguntarles alguna duda, juventud.